Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Desde mi hogar. Hoy tenemos la modalidad de discipulado, así que vamos a estar trabajando sobre el tema que nos compete. Estamos en la primera característica, aprender a estar con Jesús, y estamos dando hoy el paso número 3, que significa permanece con Jesús mientras lees su palabra. Hoy vamos a ver la importancia de la lectura y el estudio de la palabra en alguien que pretende ser un discípulo de Jesús. Cuestiones claves y básicas. Pero antes de ir al desarrollo y al trabajo sobre el material, vamos a orar. Vamos a pedir que sea Dios quien nos dirija y nos enseñe en esta tarde. Querido Dios, te doy gracias por este momento que permites que a través, Señor, de estos videos pueda llegar a cada hermano o hermana que quiere desarrollar este proceso de discipulado, teniendo como guía tu palabra, como ayuda, Señor, a un mentor, a un discipulador, a un líder de grupo pequeño y como guía del proceso al material Sígueme. Oro, Dios amado, para que el Espíritu Santo, por sobre todo y por sobre todos, sea el que produzca en nosotros esa transformación. Porque sabemos que no es con ejército ni con espada, sino con tu poder, con tu gracia y con tu unción. Guíanos en este momento en todo lo que podamos compartir y que realmente cada palabra, cada concepto vertido sirva, Señor, de guía y de enseñanza a cada uno de los que nos ven y nos escuchan a través de este video. En el nombre de Jesús oramos, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, como les decía, estamos en el material Sígueme, usando este material, así que les recomiendo que a continuación tengan su cuaderno, tengan el libro Sígueme, tengan una Biblia, así tengamos todo a mano para poder desarrollar la clase de hoy. Estamos en la página número 70 del libro. Seguimos avanzando sobre la explicación de la primer característica, que como todos ustedes saben, la primera característica es aprender a estar con Jesús. Aprender a estar con Jesús. Estuvimos viendo aprender a permanecer con Él, que fue el paso número 1. Estuvimos viendo en el video anterior reconocer el fruto del Espíritu, la obra del Espíritu Santo en nosotros como lo fundamental y esencial para permanecer en Jesús. Y ahora vamos a ver el lugar preponderante que ocupa la palabra para permanecer con Jesús. Por eso, este paso 3 de la característica 1 se titula Permanece con Jesús mientras lees su palabra. Tenemos algunas actividades respecto a todo lo que estamos trabajando. Hay un texto para memorizar dentro de toda esta primera parte, que es Mateo capítulo 11, versículo 28 al versículo 30, que en la versión internacional dice: vengan a mí todos ustedes que están cargados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Esta versión dice: mi carga es liviana. Muy bien. Para ir avanzando en el tema de hoy, tenemos que tener algunas lecturas. Y yo quiero pedirles que me acompañen tomando sus Biblias, buscando en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 7, y después los otros versículos que aparecen ahí, que son San Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18, y el Salmo número 1. Leamos todos juntos, por favor, en San Juan capítulo 15, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: si permanecen en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Acá podemos notar algo pero muy importante, que más adelante el material lo explica,
en el desarrollo, y es que para permanecer en Jesús debemos permanecer en su palabra. Visto de otro ángulo, podemos decir que si permanecemos en la palabra es porque estamos permaneciendo en Jesús. Una cosa lleva a la otra. Cuando recibo a Cristo como mi Señor y como mi Salvador, voy a la palabra. En realidad fue la palabra que primero me llevó a Cristo. La fe viene por el oír por la palabra. Y cuando a través de la palabra me encontré con Cristo, el encontrarme con Cristo produce en mí una sed y un deseo de poder conocer y entender la palabra. Así que voy a la palabra. Y en la medida que la aprendo y que la obedezco, mi permanencia en Jesús se va a hacer cada vez más sólida y más constante. Si permanecemos en Jesús, permanecemos en sus palabras. Recibir a Cristo como mi Salvador es aprender a tenerle como mi Señor. Por fe lo recibo como mi Salvador, por obediencia a la palabra lo tengo y lo vivo cada día como mi Señor. El otro pasaje que tenemos que leer está en San Juan capítulo 1. Por favor, busquen en sus Biblias, vayan marcando estos versículos y cualquier cuestión interesante que les parece, en su cuaderno de anotaciones pueden estar sacando sus apuntes. Desde el versículo 1 del capítulo 1 de San Juan dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Acá podemos ver en este primer versículo que Verbo aparece con letra mayúscula. No está hablando simplemente de lo que conocemos en gramática, en lengua, como verbo, sino se está refiriendo a un personaje, se está refiriendo a una persona. Y dice, y el Verbo estaba con Dios en el principio. Recuerden que en el principio no había nada, solamente estaba el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces estaba con Dios, o sea, estaba Dios, pero en la nada, ¿quiénes estaban? Dios, el Padre y el Hijo. Si el Verbo estaba con Dios, el Verbo era alguien de la Trinidad. Y eso lo podemos confirmar en la expresión siguiente. Y el Verbo era Dios. O sea que está hablando de alguien de la Trinidad. Dice, Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él, en el Verbo, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. O sea que Juan habló de esa luz y esa luz era el Verbo, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano. Está hablando de ese Verbo del comienzo, que era Dios y que estaba con Dios. Y que Juan dio testimonio de él. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuántos los recibieron, a los que creen en su nombre. Está hablando de ese Verbo. Le dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y acá vuelve a explicar y dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando este pasaje cuando menciona al Verbo? Está hablando nada más ni nada menos que de Jesucristo,
el Hijo de Dios. Él es el Verbo. Él es la palabra viva de Dios. Dice el versículo 15, Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Algunas cosas interesantes para resaltar de todo este pasaje. En primer lugar, y tomando como clave el versículo 18, el último versículo, dice que a Dios nadie lo vio, pero el Hijo de Dios, que es Dios, vive en una comunión íntima con el Padre. Son uno. Y Él nos lo dio a conocer. Quiere decir que Cristo aquí en la tierra vino a revelar al Padre. La misión fundamental de Cristo fue no solamente ser el camino, el medio, la forma para expiar los pecados de toda la humanidad y poder así establecer acceso libre al Padre, sino básicamente también, y en conjunto con lo que dije anterior, revelar a Dios como papá. Él vino a revelarnos a Dios. Eso significa que cuando se le ve a Jesús, se le ve al Padre. Que cuando se le conoce a Cristo, se conoce al Padre. Y lo segundo, que está al principio de este pasaje, es que Jesucristo es llamado como el Verbo, la palabra. ¿Sabe que podemos tomar una línea de interpretación muy sencilla sobre la base de 3 ejemplos básicos y fundamentales? Cuando hablamos de Cristo, hablamos de la palabra viva. Es Dios mismo hablando a través de lo que es. Es Dios mismo manifestándose de una manera presencial, primero allí con sus discípulos en la tierra y ahora a través de lo que podemos aprender de él. Jesucristo es la palabra viva. Es el cumplimiento de toda palabra de Dios. Todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios anunció y proclamó, en Cristo se cumplió. Él es el Verbo, Él es la palabra viva. La Biblia es la palabra escrita, es la revelación de Dios de una manera sencilla y práctica para que todo ser humano pueda conocerlo. La Biblia es la palabra escrita. Y usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que ser la palabra demostrada. Ese verbo, Cristo, la palabra viva, que llega a nuestras vidas y que mora en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ese verbo, la palabra viva, Cristo Jesús, quien pasó a ser nuestro Salvador y nuestro Señor y el dueño de nuestras vidas. A través de la palabra escrita, que la conocemos, que la podemos ir leyendo, estudiando, y eso nos lleva, por gracia del Espíritu, a tener mayor revelación de la palabra viva, hace que nosotros vivamos esa palabra. Y por consecuencia, para este mundo, seamos la palabra demostrada. Recuerda estos conceptos muy simples, pero que te van a ayudar a entender por qué es necesario apegarse a la palabra de Dios. Ella es la palabra escrita que revela a la palabra viva y que nos hace a nosotros ser en este mundo la demostración práctica de esa palabra. Y hay un salmo, el Salmo 1, que nos habla de una manera muy especial sobre también poner por obra la palabra. Dice el Salmo 1, el primer versículo, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos,
sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita de ella. Por favor, en tu Biblia subraya eso. Se deleita en la palabra y día y noche medita en ella. Y acá aparece la comparación de cómo es esa persona. Es como el árbol plantado a las orillas de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. ¿Qué verdades importantes refleja, revela este salmo? Dichoso, dice el primer versículo, es el hombre que no sigue los consejos de los malvados. La versión Reina Valera dice, bienaventurado, feliz, contra feliz. Son aquellos, dice que no están en consejos de malvados, ni que cultivan amistad con los blasfemos, sino que hacen algo que en la ley de Jehová se deleita. La ley viene a representar la palabra de Dios. Y en ella medita, piensa, razona, fundamenta su vida, analiza su vida en la palabra. Mira, para no estar en consejos de malvados, para no andar por senda de pecadores, para no tener amistades improductivas y hasta contaminantes con blasfemos, ¿qué hay que hacer? Hay que deleitarse en la palabra. Hay que meditar en ella de día y de noche. Eso va a cultivar tu carácter, tu mente, tu corazón y fundamentalmente tu relación con Dios. Y eso va a producir consecuencias muy buenas. Dice, será como un árbol plantado a las orillas de un río. Ese árbol que está a la orilla del río siempre va a tener agua para beber. Siempre va a estar verde. Dice el texto, va a producir su fruto. Tú eres ese árbol, yo soy ese árbol. El de las aguas es la revelación de Dios a través de la palabra. Cuando nos fundamentamos allí, prendidos por la palabra en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, siempre vamos a estar firmes. Dice, será como un árbol que producirá su fruto a su tiempo. El fruto simboliza las acciones, simboliza las buenas acciones, simbolizan los logros, simbolizan eso que Dios quiere que tú y yo vivamos. Dice, y sus hojas no se marchitan. Las hojas son las palabras. Las personas que tienen su fundamento en la palabra de Dios tendrán frutos, acciones de bendición para muchos. Y sus palabras serán palabras de peso, palabras sabias, palabras de autoridad. No se marchitan, siempre estarán vigentes, dejarán legado, influenciarán en su generación como ninguno. Y qué tremendo, todo cuanto hace prospera. Acá está el éxito, acá está el secreto de la verdadera prosperidad, fundamentar la vida en la palabra. En cambio, no así los malvados. Qué hermosa palabra que estamos leyendo. Y que podamos a través de estos pasajes entender lo fundamental, lo trascendental de ir a la palabra de Dios. Usted que está siendo desafiado por Dios a transformarse en un discípulo, a ser un seguidor fehaciente y productivo de Cristo, transformador del ambiente, de la sociedad donde usted vive, hermano querido, hermana querida, la palabra debe ser su plataforma. Cristo la principal piedra del ángulo y después el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas, la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ahí edificar toda nuestra vida. Para poder conocer a Jesús, ahí en la página 71, el material te aconseja
de que puedas estar leyendo los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan desde distintos puntos de vista lo que fue la vida de Jesús en esta tierra. Los hechos más importantes, más trascendentales y que van a edificar tu vida y la mía, la encontramos ahí. Pero si seguimos leyendo desde Hechos en adelante, vamos a ver que todo sigue hablando de Jesús, de lo que hace, de lo que enseñó y de cómo seguirlo. Las epístolas pastorales, las epístolas generales nos hablan de cómo fortalecer nuestra fe en quién, justamente en Cristo Jesús. Pero si leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver que hablan de ese Mesías que iba a venir. Por eso toda la Biblia es cristocéntrica. Tiene como centro a Jesús. El Antiguo Testamento habla del Mesías que iba a venir. Ese Mesías es Jesús. El Nuevo Testamento habla del Mesías que vino. Por eso el centro del mensaje bíblico es Jesucristo. Y cuando vamos a la palabra y la leemos con un espíritu predispuesto y con una mente abierta a lo que Dios nos quiere revelar, en cada una de sus páginas encontraremos la revelación de Jesucristo. Por eso es fundamental que podamos crecer espiritualmente fundamentados en la palabra. Querido discípulo, querido hermano, hermana, que estamos transitando juntos este camino, quiero decirte más que nunca necesitas fortalecerte en el conocimiento de la palabra. En el mundo hay muchas ideologías que están populando, que están creciendo, que están tomando vigor y dominio en distintos ámbitos de la vida diaria, en lo educativo, en lo social, en la forma en que las personas están concebiendo la vida. Solamente es hablar de la evolución de Darwin, sino que es hablar inclusive, por ejemplo, de cuestiones de que ya el hombre no es hombre por el sexo con el cual nace, sino que ahora hay una ideología que dice que cada uno se percibe sexualmente como su mente lo dice. Y empiezan a haber unas corrientes de perversión tan contrario a la verdad de la palabra de Dios. Y atrás de todo eso, un montón de nuevos pensamientos que alejan de la verdad. Y aún metiéndose en doctrinas pseudo-teológicas y que en algunos lugares hasta lo enseñan como diciendo que son mensajes de Dios. Tenemos que tener cuidado con doctrinas de error. Dice el apóstol Pablo, doctrinas de demonio. Con esa sabiduría que dice Santiago, que es terrenal, animal y diabólica. La única forma de poder diferenciar es cuando tenemos conocimiento de lo verdadero. Y lo verdadero vamos a conocer a través de la palabra. Por eso, desde un comienzo, tú y yo debemos fundamentar nuestra vida y todo lo que signifique nuestro crecimiento en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Debido a que eso es fundamental, aparece aquí en el material algunos consejos prácticos que yo quiero volver a repetir y pedirte que a partir de esta clase lo comiences a vivir de una manera especial. Si ya lo hacías porque tenías el conocimiento y la práctica, te felicito y te animo a que lo continúes haciendo. Pero si no lo hacías, escúchame bien, lee ahí en la página 72 de tu libro, porque son cuestiones fundamentales a practicar y a formar los buenos hábitos respecto a la palabra de Dios. En primer lugar, para poder estudiar la palabra de una manera productiva, tenés que escoger un lugar y un momento específico cada día de la semana. Debe ser un lugar silencioso y privado, donde puedas estar sin ningún tipo de interrupción y dedicarle a Dios un buen momento, una calidad de tiempo.
donde no tengas interferencia, donde puedas estar concentrado y puedas estar apartado de todo lo que a tu alrededor puede estar aconteciendo. Particularmente a mí me gusta la mañana. Ahora estamos con una serie de oraciones y entonces después de orar con la iglesia, tempranito, muy tempranito, me quedo yo allí compartiendo un tiempo con Dios y con su palabra. Un tiempo de quietud, donde quizás muchos están en la familia descansando todavía, donde hay el silencio de esa madrugada, donde todavía la ciudad no empezó a moverse, donde vos todavía no tuviste contacto con ninguna otra persona, no iniciaste ninguna otra actividad, creo que es un momento muy propicio. Inclusive tu ser está mucho más predispuesto a recibir una enseñanza y una revelación espiritual como quizás en ningún otro momento del día. Lo importante es que tengas un tiempo. Si lo quieres hacer en otro horario, lo puedes hacer, pero lo importante es que tengas un tiempo. Escoge un lugar y un horario. Repítelo cada día, en ese mismo lugar y en ese mismo horario, para que se te forme un hábito. En segundo lugar, tienes que escoger un plan de lectura bíblica. Por ejemplo, una de las maneras sencillas es leer un libro a la vez. No, sé ordenado en la lectura de la Biblia. No leas la Biblia saltando de un pasaje a otro, de un libro a otro, de un testamento a otro. Sé ordenado. Acuérdate, es un libro y hay que leerlo como tal. Los libros se leen empezando del principio hasta el final. Así tienes que leer la Biblia. Yo te aconsejo que primero leas el Nuevo Testamento. Empieza desde el principio, desde Mateo. Un libro a la vez. Puedes leerlo, por ejemplo, leyendo un capítulo por día. No leas demasiado en el día porque eso quizás te va a impedir que reflexiones y que entiendas mejor lo que Dios quiere hablarte a través de esa palabra. Repito, no saltees lectura. A veces por ahí te va a tocar alguna lectura que no es tan apasionante como otros capítulos, pero léela, porque de seguro algo ahí Dios tiene para hablarte. Mientras que lees en forma ordenada y constante la Biblia, tienes que orar para que sea el Espíritu Santo el que te guíe. Pedile a Dios que te ilumine, pedile a Jesús que te ilumine. Sabe que es el Espíritu el que inspiró a los escritores sagrados de la Biblia. Y ahora es el Espíritu quien te ilumina para entender lo que por él fue inspirado. Él inspiró a los escritores y hoy ilumina a los lectores. Repito esto, él inspiró a los escritores bíblicos y ahora ilumina a los lectores bíblicos para recibir lo genuino del mensaje de Dios. Siempre tienes que leer la Biblia con un anotador. En ese anotador escribe las cosas que Dios te va hablando, las enseñanzas que vas recibiendo, los versículos que te llevan a pensar, a meditar, la palabra que te confronta, que te desafía, las promesas de Dios que te alientan y que te animan a seguir hacia adelante. Cuando lees algo y para ti es importante y Dios te habló, responde esa lectura con una oración. Habla con el Señor al respecto y ora para que sea Dios quien te ayude en ese momento, no solamente a entender, sino a aplicar aquello que Él te está hablando a través de la Biblia. Aplicarlo en sentido práctico, porque la Biblia dice que bienaventurado el que lee, pero mucho más bienaventurado aquel que la pone en práctica. Y recuerda que lo importante no es tener allí solamente un tiempo de lectura rutinaria, aunque va a ser todos los días, en el mismo horario y en el mismo lugar. Lo importante
es que siempre te encuentres con Jesús y que a través de la palabra Cristo sea revelado y Cristo te hable, porque tú eres discípulo de Él y Él tiene que formarte. Tu discipulador, tu mentor te va a ayudar, pero es el Espíritu Santo, es Cristo a través del Espíritu Santo y a través de la palabra quienes van a hacer los cambios radicales, profundos y totales en tu carácter y en tu mentalidad. Yo tengo aquí anotado algunas cosas que quería compartir como algo extra al material que estamos desarrollando. Y coloqué algunos beneficios del estudio de la palabra. Y quisiera compartir estas cositas contigo y te animo a que puedas anotarlos allí en tu anotador y para tener en cuenta por qué es beneficioso estudiar la palabra de Dios. En primer lugar, el estudio de la palabra va a avivar y fortalecer tu fe. El versículo que lo hemos mencionado muchas veces, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Tu fe nació porque escuchaste la palabra y alguien te habló de Cristo y la Biblia fue usada para llevarte ese mensaje. Ahora, ¿cómo tú crees que esa fe que nació por la palabra se va a fortalecer? Y se va a fortalecer por la palabra. La palabra da vida a la fe en Cristo y la palabra de Dios que revela a Cristo fortalece, acrecienta esa fe en Jesús. Por eso el estudio de la palabra va a avivar y fortalecer tu fe. En segundo lugar, el estudio de la palabra de Dios siempre tiene una relación muy estrecha con la actividad del Espíritu Santo. En la medida que tú conozcas la palabra, más espacio, más posibilidad le darás al Espíritu Santo para que obre. El gran impedimento del obrar del Espíritu somos nosotros. Nosotros o permitimos que el Espíritu obre o le impedimos obrar al Espíritu Santo. En la medida que tú conozcas la palabra, vas a permitir cada vez más que el Espíritu obre y Él tendrá más autoridad y dominio sobre tu vida. Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo el Espíritu va a obrar? Por el oír con fe. Pero el oír con fe ¿de qué? De la palabra de Dios. En tercer lugar, el estudio de la palabra de Dios directamente es lo que nutre y fortalece tu nueva vida, esa vida en Cristo. La palabra de Dios es comida. El profeta dice que comió los rollos, que comió los rollos serían los escritos antiguos, de la palabra, de la ley. Es alimento para el alma. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu vida espiritual, esa nueva vida en Cristo, se nutre con la palabra. El Espíritu Santo encuentra en la palabra que tú estudias, en la palabra que tú aprendes, en la palabra en que tú memorizas, en la palabra en la cual meditas y reconoces que es verdad, es el Espíritu Santo que tomará de esa palabra para hacerte un victorioso. Salmo capítulo 19, versículo 7, la primera parte dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Está hablando del nuevo nacimiento, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. San Juan capítulo 6, versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu
y son vida. El Espíritu es el que te dio esta nueva vida. Pero la palabra, dice el texto, son espíritu y son vida. Es la palabra de Dios quien va a nutrir, va a alimentar tu fe. Mateo 4:4, hablando de la tentación que Jesús tuvo allí por parte del mismo diablo, él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios quien alimentará tu alma y tu espíritu en esta nueva criatura que sos y como discípulo que pretendes ser. Lo cuarto que quiero decirte, el estudio de la palabra de Dios da esperanza. Hoy estamos viviendo una situación muy particular en todo el mundo. A través de esta pandemia, a través de esta crisis global, se ha establecido mucho desasiego, mucho desesperanza, aflicción, temor. La palabra siempre te va a dar esperanza. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Pero para qué? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria a Dios. Hay esperanza para el cristiano, porque el cristiano entiende lo siguiente, que lo que Dios tiene preparado no es lo que estamos viviendo, sino lo que Él dijo que vamos a vivir. Sabe que la verdad no es la realidad que vivimos, sino la verdad es lo que creemos que Dios dijo que vamos a vivir. Y aunque hoy tenemos una realidad difícil, aunque hoy tengamos una realidad complicada, tenemos fe en la palabra que Dios nos dio y tomamos a esa palabra como la verdad, que un día cambiará la realidad. ¿Y eso qué produce en nosotros? Produce fe y produce esperanza de que mañana será mejor. Gloria a Dios. En quinto lugar, el estudio de la palabra de Dios nos conduce a la libertad, pues nos da el poder para vencer los efectos esclavizantes y destructivos del pecado. San Juan capítulo 8, versículo 31 al 36 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo nos liberta, dice el versículo 36, y somos verdaderamente libres. Pero esa libertad que nos da el Hijo es a través de su palabra, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Dónde está la verdad? ¿En lo que dice la mayoría? ¿En lo que dicen los científicos? ¿En lo que dicen los cráneos de este mundo? ¿Sabe dónde está la verdad plena? En la palabra de Dios. Ella te va a hacer libre de toda condenación y de todo pecado. El sexto punto, el estudio de la palabra, esto es clave, el estudio de la palabra representa un papel clave a fin de que nuestras oraciones sean contestadas, ya que aquel que se alimente y nutra de las Escrituras va a desarrollar un carácter espiritual, producto del cual sus peticiones estarán alineadas a la voluntad del Padre. ¿Qué significa? Que si yo me nutro de la palabra, alimento mi vida por la palabra, mi carácter va a comenzar a ser moldeado por la palabra. Por consecuencia, mis acciones y mis motivaciones van a ser alineados por la palabra. Y por consecuencia también, lo que yo pida a Dios estará conforme a la palabra. O sea que estará conforme a Dios. Y recuerden
que la palabra dice que todo lo que pidiéremos al Padre, siendo de su voluntad, será hecho. Por eso dice San Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque si estamos con su palabra, vamos a pedir aquello que Dios quiere darnos, aquello que es conforme a su voluntad. Y vamos a dejar de un lado oraciones sobre la base de nuestro razonamiento y de nuestro egoísmo y de nuestros deseos personales. Y vamos a empezar a pedir de una manera mucho más cercana, mucho más como Dios quiere y como Él piensa para nosotros. El séptimo beneficio. El estudio de la palabra de Dios es la fuente de sabiduría. ¿Sabe que una cosa es tener conocimiento e inteligencia? Otra cosa es tener sabiduría. Tú y yo podemos tener muchos conocimientos, pero si no los sabemos aplicar, no tenemos sabiduría. La sabiduría es poder tener la capacidad de resolver problemas en forma práctica. Es la capacidad de llevar a la práctica de una manera productiva, sana, buena, correcta, santa en términos cristianos, lo que conocemos y lo que sabemos. Sabiduría es vivir una vida que traiga alegría al corazón de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia. En abundancia, hay que leerla, hay que estudiarla. Todos los días dice el texto que more en abundancia. En vosotros, enseñándoos y exhortándoos. La palabra nos enseña, la palabra nos exhorta. Unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo vamos a poder aprender? ¿Cómo vamos a poder enseñar con sabiduría? Cuando la palabra more en abundancia. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y la segunda parte del Salmo 19, el versículo 7 dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Gloria a Dios. ¿Quieres ser sabio? Estudia, escudriñar la palabra de Dios todos los días. Número 8. El estudio de la palabra de Dios nos da advertencia muy importante. Cuando uno lee y estudia la palabra, uno va a estar advertido. Las cosas van a pasar, pero uno va a tener advertencias previas y vamos a estar preparados. Salmo 19, versículos 10 y 11 dice, deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulce más que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, los estatutos, la palabra. En guardarlos hay grande galardón. La mejor manera de vivir una vida prudente y precavida frente a lo que puede pasar es guardando su palabra, porque su palabra nos advierte de cosas importantes, de no hacer esto, de cuidarnos en aquello, pero para nuestra propia protección. Avanzamos para ir terminando. El punto 9, el noveno beneficio. El estudio de la palabra de Dios nos capacita para vencer al diablo. ¿Sabe que Cristo en la cruz condenó toda obra del diablo? Pero muchas veces nosotros, por ignorar lo que dice la palabra, pensamos que todavía el enemigo tiene dominios sobre nosotros, que Cristo ya lo quitó totalmente, derrotándolo en la cruz. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, vamos a tener un sentido de ubicación real de donde Dios nos colocó en Cristo. Y eso nos capacita para ser vencedores en la práctica diaria contra el enemigo y contra los demonios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es del principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque soy fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Qué interesante. Los jóvenes no solo vencen porque son fuertes,
Vencen porque la palabra de Dios permanece en ellos. Así dice Juan. Y el último punto, el estudio de la palabra de Dios es fuente de gozo grande y duradero. Una de las cuestiones que todo el mundo busca es sentirse bien, es sentirse alegre, jovial, feliz. La felicidad es el fin que muchos buscan, la meta que muchos quieren llegar, pero que muy pocos lo logran. ¿Sabe que cuando usted y yo estudiamos la palabra y la atesoramos, ella producirá gozo? Y el gozo es mucho más que alegría. El gozo es un estado de felicidad. El gozo es un estado emocional de sentirse pleno independientemente de lo que me está pasando afuera. La alegría depende de las circunstancias. Estoy sano y estoy alegre. Tengo dinero y estoy alegre. Me reconocen, me felicitan, me adulan, me miman y estoy alegre. Pero cuando pasa lo contrario, me siento triste. Cuando viene el problema, me siento agobiado, me siento angustiado, me siento afanoso, me siento ansioso. La alegría se va cuando las circunstancias son adversas, pero el gozo no, porque el gozo dependerá solamente de tu relación con Dios. El gozo de Jehová, mi relación con Dios, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y ahí está la palabra produce ese gozo, porque a través de la palabra tenés revelación de Cristo, y Cristo revelado en tu vida es el autor de ese gozo. Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3, hoy lo leíamos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a las corrientes, bien firme, bien verde, bien vigoroso, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Salmo 119, que es un salmo que habla sobre la palabra de Dios, el versículo 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. El versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 103, cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 127, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que el oro muy puro. El versículo 162, me regocijo en tu palabra, fuente de gozo, como el que haya muchos despojos. Qué beneficioso es poder estar estudiando, conociendo cada día la palabra del Señor. Y que podamos nosotros en este tiempo fortalecernos en este concepto. Que usted y yo siempre, desde un comienzo y hasta que Cristo venga, entender que la base y el fundamento de una vida de discípulo firme y eficaz está consolidándonos en la palabra. Por eso, yo quiero que tomemos el libro en la página 73 y que hagamos juntos esta oración. Por favor, allí donde usted está, repita conmigo. Amado Jesús, gracias por proveer una manera para que pueda permanecer contigo mediante tu palabra. Abre mi mente a tus ideas, pensamientos y hechos. Enséñame a permanecer en tu palabra para que puedas producir tu fruto a través de mí. Ayúdame a apartar tiempo cada día para encontrarme contigo en oración y leer tu palabra. Descanso sabiendo que me darás tu dirección para poder hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por este tiempo. Espero que sea de bendición. En esta semana, reunite con tu líder, con tu discipulador, con tu mentor. Trabajen sobre este tema. Marca un horario y un lugar cada día
para estar orando y leyendo la palabra. Comenzá desde el libro de Mateo, tené una lectura programada, un capítulo por día, empezá un libro, terminá ese libro, comenzá otro libro y terminarlo, y así sucesivamente. Orá a Dios para que Dios te hable y te ayude. Anotá las cosas fundamentales que Dios te ha hablado y siempre pedir al Espíritu Santo que a través de toda palabra que leas de la Biblia, Cristo se te revele. Querido, querida, Dios les bendiga mucho y avancemos en este proceso que hemos llamado discipulado. Dios los bendiga.